Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Charles el Coat. Bienvenidos a este nuevo podcast que, por cierto, decidimos rehacer. Sucede que nos dimos cuenta que en el anterior audio que habíamos subido previamente, particularmente la parte número uno de la síntesis de la belleza del Kimbaku, nos dimos cuenta que definitivamente el audio no era de lo más agradable y tenía distintas cuestiones que bueno, decidimos corregir y presentarlo para con todos ustedes de una manera con una mayor calidad de audio, porque bueno, nos hemos actualizado un poquito respecto a a los materiales que tenemos para transmitir distinta información a través de medios. Damas y caballeros, como tal, antes de comenzar con la síntesis, para mí, como Charles Ilkoat y como una de las voces de Kalmeca Kimbaku, y hablando por todo el equipo de Kalmeca, por todo el staff de Kalmeca Kimbaku, para nosotros es muy importante poderles transmitir información de calidad, información de primera mano, información que provenga de fuentes referentes de este movimiento internacional que es Shibari Kimbaku, porque entendemos que principalmente para el público latino o también algunos casos de habla hispana, nos es un poco difícil poder entender el inglés, sobre todo dar con maestros de talla internacional que sean referentes o, o excelentes exponentes de esta bella arte del Shibari Kimbaku. Por ello entendemos y es para nosotros súper importante traerles esta información de calidad. Por cierto, la obra es muy larga como tal, sí nos llevaríamos bastante tiempo en hacer la traducción completa, por lo que hemos decidido tomar lo mejor de esta obra, los puntos claves, los puntos más álgidos que nos van a permitir dimensionar de una manera completamente diferente el Shibari. Pasa algo muy interesante. Nosotros como occidentales eh, nos es un poco difícil poder asimilar el punto de vista del Shibari, particularmente de los orientales. ¿Por qué? Porque hablamos de culturas diferentes. Estos puntos los vamos a estar abordando a continuación. Quédate conmigo, disfruta del contenido, esperamos que te sea de mucho, mucho valor y recuerda que estamos aquí para servirte. Síguenos en redes sociales, Kalmikak Kimbaku, Facebook, YouTube, los podcasts en Spotify y Twitter. Yo soy Charles Silcoat y te quedas con la síntesis del libro The Beauty of Kimbaku. Traducción y síntesis por un servidor, Charles Silcoat. Disfrútenlo. ¿Cuáles son las diferencias entre la palabra Shibari y Kimbaku? Los términos Shibari y Kimbaku son virtualmente sinónimos y ambos han sido usados en Japón desde hace muchos años. El término más viejo, shibari, generalmente significa atar, enlazar, obligar, forzar. En cambio, la palabra kimbaku, una palabra más moderna acuñada en los años 50, significa atar fuerte, enlazar fuerte, obligar fuerte, restringir fuerte en un contexto sexual. La palabra kimbaku carga el significado adicional de ser el arte del bondage erótico tradicional japonés, es decir, shibari hecho en lo tradicional o manera histórica para un efecto estético o erótico. A manera de observación, dependiendo del contexto de ambas palabras, pueden usarse de forma específica o intercalada. Orígenes históricos del shibari kimbaku. Los orígenes y usos históricos del Shibari Kimbaku abarcan desde las centenarias artes marciales hasta la manga moderna. Desde los castigos judiciales del siglo XVIII, pasando por las presentaciones teatrales del siglo XIX y por sofisticadas técnicas de hacer el amor que datan desde hace más de 1500 años de antigüedad, hasta los famosos trabajos de ukiyo-e, grabado en madera, publicidad moderna y pornografía, como consecuencia un amplio rango de actividades. El mizuhiki
Es un arte para decorar cartas hechas de papel tradicional japonés, de manera que son presentes para amigos, socios de negocios para transmitir buenos deseos o expresar gratitud y condolencia. Los nudos usados para atar las cartas cargan nombres que evocan nombres como flor de crisantemo, ciruela y lucen bellos en detalle, tal como sus nombres. La historia del Mizuhiki data de la era Heian, 794 a 1185, cuando las damas de la corte aprendieron a intrincar nudos para decorar regalos o cartas. Nudos específicos comunicaban la identidad del emisor, incluso expresaban los sentimientos del mismo, algo así como el lenguaje de las flores realizado en Europa medieval, misma tradición que nos dio la idea de que una rosa roja significa amor apasionado. Durante la era Edo, 1603 a 1868 aproximadamente, la cuerda fue usada para atar el cabello del samurái en su distintivo nudo top, como un símbolo para identificar su orgulloso estatus de clase guerrera. Atar es parte de una estética que tiene muchos significados profundos a nivel histórico, religioso y cultural, más que solo el simple significado de atar. En el Shinto, religión folclórica japonesa que data al final del periodo Homon, 300 años antes de Cristo, el hogar del kami, espíritus, es considerado sagrado y cercado con shimenawa, una cuerda adornada con papeles sagrados de color blanco que crea un espacio sagrado para ser venerado. Shimenawa es usualmente encontrado en el torii, puertas de lugares ceremoniales de los santuarios Shinto, así como en otros objetos sagrados como árboles, rocas y otras estructuras reverenciadas. Algo de especial interés para el estudiante de Shibari Kinbaku es que en el Shihuhate, las 48 posiciones sexuales que aparentemente derivan de las interpretaciones chinas del Kama Sutra, no directamente del texto indio, es que hay 4 técnicas de Shihuhate donde específicamente usan cuerda o cordones del kimono para su ejecución. Estas posiciones son Rihishirasu, Kabuhiki Renbo, Yabusame y Daruma Kaishi. Japón es la nación más industrializada que no ha demonizado la sexualidad debajo de las rúbricas del pecado, peligro y contaminación. Hoyo-jutsu o Nawa-jutsu es el arte tradicional marcial japonés de contención de un oponente usando un cordón o cuerda. Se piensa que el Hoyo-jutsu pertenecía a una de las 18 técnicas vitales de batalla sabidos por los guerreros japoneses. En combate, era común para un samurái cargar una cuerda para ataque, defensa o herramienta para capturar prisioneros en batalla. Entender las técnicas básicas del Hoyo-jutsu es vital para comprender cómo evolucionó el moderno Shibari Kinbaku. El Hoyo-jutsu implica un perspicaz estudio de la anatomía humana, así como la eliminación del movimiento atando miembros en diferentes posiciones que restan la fuerza que podrían generar potencialmente. Asimismo, el posicionamiento de la cuerda para desalentar la lucha o volverla inefectiva o peligrosa mediante el posicionamiento de uno o más lazos alrededor del cuello y por medio de la constricción alrededor de puntos nerviosos sensitivos en la parte superior de los brazos, codos u otras áreas, generalmente donde la lucha decidida ejercía presión sobre los vasos sanguíneos y nervios. Esto adormecía las mismas extremidades. Los años 1603 a 1868 constituyó un periodo conocido como Tokugawa, hoy en día era Edo, donde Edo era el actual Tokio, mismo que era el centro de la capital en cultura, gobierno y economía. Durante estos 250 años, Japón permaneció libre de guerra civil y, más importante, permaneció en aislamiento completo del oeste. Esto terminó hasta que el comodoro Matthew Perry abrió un tratado con Japón en el año 1854. El shogunate Tokugawa se disolvió bajo la presión interna y el emperador Meiji asumió el poder en el año 1868.
Esto marcó el inicio abrupto de la modernización y militarismo que culminaría hasta la Segunda Guerra Mundial. Japón permaneció aislado del mundo hasta el año 1854. Durante este tiempo libre de la influencia externa y los avances en la tecnología del metal que producía fácilmente cadenas, esposas, etc. El Hoyo-Jutsu se posicionó como una técnica prominente de la ley y rápidamente se desarrolló en sofisticación y simbolismo, de manera que los samuráis de bajo rango no se requirieron más para la guerra. Por ello asumieron puestos administrativos como policías y lidiaron día a día con el crimen en las ciudades más grandes y las provincias. Generalmente el Hoyo-Jutsu durante la era Edo se dividió en dos, Hayanawa y Honnawa. Hayanawa es la captura de prisioneros hecha con un cordel fuerte y delgado, regularmente de 3 a 4 milímetros, llamado Hayanawa o cuerda rápida. Torinawa, cuerda de captura. Honnawa significa cuerda oficial o principal. Las ataduras eran realizadas por una o más cuerdas que, como Torinawa, pueden ser de diferentes longitudes, pero era apropiadamente de yute, de aproximadamente 6 milímetros de diámetro y usadas para proveer de mayor seguridad. Dicho método de atadura era usado para transportar prisioneros a un lugar de encarcelación y examinación, restringido a procedimientos legales y en el caso particular de crímenes severos, para disponer públicamente al prisionero antes de su ejecución. Las reglas aceptadas. Número 1. Debe ser imposible escapar, incluso si el prisionero disloca sus articulaciones. Número 2. El prisionero no debe ser capaz de entender el proceso de atadura. Número 3. La atadura no debe cortar deliberadamente la circulación o ninguna parte del cuerpo o causar daño nervioso. Número 4. La atadura debe ser bella. La importancia para el Shibari Kinbaku moderno es que ambas formas de atar combinan restricciones efectivas con diferentes estéticas visuales. Diferentes ataduras fueron usadas para diferentes clases sociales. Mismos distintivos eran identificados en las espaldas de los prisioneros. Noble samurái. Niyuhishi Nawa, doble diamante, también era usado, o Shin-Kikou, patrón hexagonal. Campesinos, Yumonji Nawa, simple atadura cruzada. Prisioneros que intentaban escapar se ataban con Saraji Nawa, que cortaba la circulación de los dedos, mientras los prisioneros eran exiliados a las islas penales, eran atados con Tasuke Nawa. Así ellos podrían tener un mejor balance en el barco durante su trayecto. La más terrible de todas, los prisioneros que eran condenados eran atados con Kirinawa, con su distintivo patrón de cadena en diamante y restricción en el cuello. El resultado remarcable de toda esta diferenciación de ataduras era que el espectador podía con regularidad diferenciar, dependiendo del tipo de ataduras empleadas, la clase social del prisionero, así como el crimen y quizás incluso su castigo. Ser atado significaba una de las mayores vergüenzas y ostracismos de la sociedad. La vergüenza de ser amarrado y de ser un próscrito marginado ha cargado de miedo y fascinación a los japoneses por centenares de años y es un aspecto importante de sus juegos sadomasoquistas. Mismo concepto sadomasoquista lo abreviaremos durante la síntesis con las siglas SM. En algunos casos donde se tenía que arrestar a algún noble donde más tarde se probara su inocencia, el oficial podía enfrentar censura y desgracia. La solución fue desarrollar un sistema de envoltura e intrincados sin realizar verdaderos nudos. Esto le permitía al oficial tener una postura de negación en caso de resultar inocente el inculpado. Dicha técnica era exclusivamente usada en la capital Edo, mientras que en el resto de las provincias era común realizar ataduras con nudos completos.
Es interesante notar que diferentes ryu enseñaban diferentes estilos de ataduras para propósitos similares. En otras instancias diferentes, enseñaban el mismo tipo de atadura, pero eran llamados de diferentes nombres. Esto explica la confusión de hoy en día para llamar a los patrones en Shibari Kimbaku inherentes al Hoyo Jutsu. Diferentes policías durante el periodo Edo usaban diferentes tipos de ataduras, incluso sus propias cuerdas distintivas, mismas que también estaban teñidas de colores distintivos dependiendo su función. Los policías continuaron empleando el Hoyo Jutsu durante el Meiji 1868 a 1912 y Taisho 1912 a 1926. Pero la enseñanza de la misma disciplina se redujo bastante por la introducción de las esposas, grilletes y otros instrumentos modernos del procesamiento judicial. Durante la Segunda Guerra Mundial y muchos de los documentos en rollo que describen las técnicas de Hoyo Jutsu fueron destruidos en numerosos incendios que envolvieron a Japón y la mayoría del arte marcial fue suprimido por la ocupación de las fuerzas de Estados Unidos. Actualmente, el Hoyo Jutsu se enseña en pocas escuelas y academias, a pesar de que contamos con algunas imágenes que evidencian la apariencia de algunas ataduras de Hoyo Jutsu. Los secretos de dichas escuelas, como la Kiraku-ryu y Hida-ryu, se han perdido para siempre. Es una lástima, ya que el Hoyo Jutsu ciertamente es un arte marcial único de origen japonés que debería ser preservado. Los tempranos practicantes samurái del Hoyo Jutsu usualmente no se preocupaban por los prisioneros tomados en combate, incluso heridos. Sin embargo, las ataduras han sido estudiadas, reingenierizadas para elaborar un moderno shibari kimbaku erótico. Cuando el shibari es adecuadamente ejecutado, es seguro y disfrutable. Segundamente, el énfasis en la creación con la belleza de las ataduras y patrones del Hoyo Jutsu continúa siendo una importante inspiración estética. Probablemente los orígenes de las armas japonesas y herramientas de cumplimiento de la ley, tales como la espada samurái, la porra de hierro de la policía de la era Edo y la enredadera de manga, tuvieron su origen en la antigua China. La segunda inspiración práctica para el moderno shibari kimbaku se puede encontrar en algunas de las dramáticas e inusuales formas en que los criminales fueron procesados a lo largo de la historia feudal en Japón. En esto encontramos un aspecto social y psicológico del carácter japonés que será parte fundamental de las prácticas SM del país hasta el día presente: el concepto de vergüenza. La cultura de Occidente está basada en la culpa, cristianismo y pecados. Por otro lado, Oriente está marcado fuertemente por la vergüenza. La diferencia es que la primera emoción es interiorizada y la segunda depende de la presencia del grupo. Esto explica por qué el teatro de la desgracia pública frecuentemente es parte de la historia japonesa de castigos criminales. Un samurái era autorizado para llevar a cabo el suicidio ritual llamado seppuku. En Japón había un desfile que consistía en exponer a los criminales socialmente a manera de procesión. Esto es y siempre será un componente mayor del castigo. La mayoría de ofensas menores también eran castigadas mediante la exposición pública, a través de ser atado o flagelado con un cartel que anunciaba el crimen imputado, o bien por medio del desfile deshonrado a lo largo del pueblo. Cerca de 1000 hombres fueron flagelados públicamente en el Edo entre el 1862 a 1865 y durante el mismo tiempo 50 desfiles de ejecución por año, cercanamente a uno por semana. Uno de ellos incluso fue retratado por un visitante europeo retratista llamado Félix Beato. Métodos de tortura legal medievales en Japón. De acuerdo a ambos documentos históricos citados en la obra de Master K, durante el periodo Edo había 4 niveles de tortura legal: flagelación, presión con piedras, camarón ebi, suspensión con cuerdas, tsuri. Número 1. Flagelación.
El sospechoso era arrodillado y atado alrededor de sus brazos. Palizas eran administradas en su espalda. Esta era la forma de tortura más suave para obtener una confesión. Número 2. Presión con piedras. Se llevaba a cabo con el sospechoso arrodillado. Frecuentemente, el prisionero era forzado a arrodillarse sobre una superficie corrugada de madera o hierro, similar a una tabla de lavado, pero exagerada. Sus brazos estaban atados detrás de la espalda, algunas veces a algún poste del cuarto. Posteriormente, largas losas de piedra de aproximadamente 1 pulgada de grosor eran depositadas una tras otra en la parte superior de los muslos. La mayoría de los prisioneros confesaban durante las palizas o la presión con piedras, de manera que era muy raro que un prisionero procediera a la tortura de camarón. Sin embargo, hay registros que así lo marcan. Número 3. Camarón. Evi. Los orígenes de esta forma de tortura datan de hace más de 300 años de antigüedad. Se cree que fue desarrollada alrededor de los 1681 a 1683 por un policía de la ciudad e investigador de crímenes llamado Nakayama Kageyu. Primeramente, las manos del sospechoso estaban atadas detrás de la espalda, los antebrazos posicionados uno sobre otro, las muñecas eran atadas juntas con una cuerda que se extendía por la parte superior de los brazos. Posteriormente, era forzado a sentarse con las piernas cruzadas. Para más tarde, el torturador usaría su pie para presionar hacia abajo sobre la espalda del sospechoso y forzar a bajar el pecho hacia sus pantorrillas cruzadas, al mismo tiempo tirando de las cuerdas y levantando los pies del suelo. Dicha atadura tenía diversos aspectos de castigo. Uno físico, generando dificultad para respirar, y otro psicológico, con el prisionero forzado a arquear y creando una postura sumisa. Había una secuencia de colores que se formaba cuando la tortura se extendía por horas, primero rojo, luego morado, más tarde violeta y finalmente azul pálido. El último color era la señal para concluir la tortura si el dolor no lograba producir la confesión. Una vez alcanzado este último punto, lo siguiente era la muerte. Número 4. Suspensión. Tsuri seme. Las manos del prisionero eran jaladas hacia atrás de la espalda y atadas con un nawagake, una cuerda usada para prevenir que la cuerda de suspensión cortara la piel. Adicionalmente, se mencionan algunas variantes de torturas como suspensión boca abajo para sumergir al preso en el agua, o bien el castigo con serpientes venenosas, ebi seme. Adicionalmente, había otra donde se amarraba al peso y se le arrojaba agua, causando molestia cuando las cuerdas se hidrataban e hinchaban. Como dato curioso, hay una historia de una mujer llamada Fukui Kane, que fue arrestada en el año 1871 bajo el suplicio de haber asesinado a su patrón siendo un oficial del gobierno llamado Hirosawa Sareomi. Ella fue torturada hasta la confesión. Sorprendentemente, dicho proceso se extendió por casi 3 años sin lograr éxito. Su tolerancia para la tortura sugirió para muchos que ella pudo haber disfrutado del procedimiento. Eventualmente, ella fue absuelta de la culpa de dicho asesinato. Arte de brutalidad. El nacimiento del erótico seme-e. Muchos estudios han estimado que entre el 10 y 15% de la población mundial tiene alguna predilección SM. Sin embargo, para volver este interés en placentero o estético, se requiere al menos 4 cosas específicas. Número 1. Tiempo de ocio. Número 2. Relativamente un ambiente seguro para el trabajo a ser producido. Número 3. Un contexto imaginativo y motivante. Número 4. Un público interesado, no importa qué tan pequeño sea en número. Los conceptos de vergüenza y castigo se combinaron con el siempre prevalente interés en el shunga, impresiones eróticas japonesas, y el teatro kabuki, para producir las primeras publicaciones artísticas con un cierto grado de contexto SM. En el año 1603 comienza cuando un joven de nombre Okuni comienza desarrollando un nuevo estilo de baile dramático en Kioto.
una ciudad que para la mayoría de escolares consideran el centro histórico de Japón para el aprendizaje y las artes. El kabuki nació como un ensamble dramático de baile conjunto, desarrollado por mujeres. Incluso, dichos intérpretes llegaban a estar disponibles para la prostitución. Cabe mencionar que la palabra kabuki tiene ciertas asociaciones eróticas. Los actores masculinos especializados en interpretar roles femeninos eran llamados onagata, de manera que surgieron y desarrollaron familias de especialistas onagate. En dicho esfuerzo apareció el primer impulso teatral en estilizar el SM. Un ejemplo perfecto de esto ocurrió en el año 1757, The Golden Pavilion, cuando la princesa Yuki es atada a un árbol de cerezas bajo las órdenes del malvado señor Daisen. Otro ejemplo es la historia de la princesa Chujo, aka Chujo Hime, quien fue atada y abandonada bajo la nieve por sus atormentadores. Cabe mencionar que hay una marcada influencia por parte del teatro japonés en la creación del shibari kimbaku como un arte de espectáculo dramático. En el 1896, un niño de 14 años llamado Ito Hajime caminó dentro de un teatro Haruki en Tokio y vio uno de aquellos melodramas. Ello devino en una fascinación de por vida con el seme, el acto de la dominación, y el seme-e, arte que representa una escena de dominación o castigo. Esto cambiaría el curso del arte erótico en Japón. Hajime creció para ser Ito Seiyu, uno de los más famosos artistas de Japón, generalmente reconocido como el padre del moderno shibari kimbaku. Hay una historia que fue representada teatralmente en el año 1896 que habla de 3 enfermeras militares que fueron capturadas y torturadas por el enemigo. En dicha representación había algo más que la simple actuación, que tuvo un gran efecto en el público. Había una escena tras otra donde las enfermeras eran atadas y torturadas mientras su cabello se despeinaba y sus muslos y sus pechos eran sujetos de ataque. En aquel entonces no había actrices, de manera que los 3 papeles de las enfermeras fueron interpretados por onagata. Se decía que era muy erótico y era toda una fuente de conversación. Adaptar el arte de atar con cuerda fue todo un reto, ya que como tal no era adecuado para el escenario, ya que los actores tenían que mostrar todo el tiempo su rostro ante la audiencia. Adicionalmente, las ataduras debían de ser lo suficientemente vistosas y coloridas para ser notadas incluso hasta el último lugar de la audiencia. Aunado a ello, era ideal para acentuar la figura femenina, ciertamente un potente recurso de erotismo. De manera que cada uno de estos aspectos del atado teatral tuvo su efecto en el moderno shibari kimbaku. Asimismo, los primeros practicantes comenzaron a experimentar con cuerdas más largas, antes de que la mayoría regresara a los aproximadamente 6 milímetros de diámetro de verdadera cuerda para Hoyo-jutsu y la belleza de crear patrones intrincados en la parte frontal del cuerpo, además de enfatizar la belleza del cuerpo femenino con bellos giros orientales de cuerda. Lo que nadie puede negar es que la estetización y erotización del bondage y la dominación comenzó en el Edo y en el artístico teatral Meiji temprano. Yoshitoshi Tsukioka, también conocido como Yoshitoshi Taiso, fue más que un artista influyente en el moderno shibari kimbaku. Fue un artista del ukiyo-e. Él fue algo similar a lo que hoy en día llamaríamos un director de filmes de terror, quien estriba para crear efectos de sangre de tal manera que brinda a su audiencia un placentero pero seguro escalofrío. Una de las obras más remarcables de Yoshitoshi es 28 asesinatos famosos con verso, del año 1876. Existe un segundo estilo de ukiyo-e llamado shunga, que carga con un contenido más explícito y erótico. Cabe mencionar que el sexo en general era considerado una actividad normal y sana,
de tal forma que no se asociaba particularmente a una preferencia en particular. Por esta razón, muchas pinturas e ilustraciones desembocaron en shunga, siendo una forma de proveer la mayor variedad posible. El shunga declinó cuando se introdujo la fotografía de la variedad erótica. Sin embargo, su influencia se siente hasta ahora en el sexual y explícito hentai anime, manga en caricatura y cómics producidos por Japón, siendo un gran medio de industria para adultos. Para artistas como Ito Seiyu, con una predilección por el SM, la influencia de Yoshitoshi y el arte CME del siglo XIX permaneció profundamente y nunca murió. Esto sería un componente clave en lo que sería la emergencia de toda una cultura SM en Japón y el desarrollo y explotación del moderno y arte erótico Shibari Kinbaku, tanto en publicidad, fotografía y filme durante el próximo siglo. Ito definitivamente era sádico. Dentro de sus trabajos más icónicos está Mujer sufriendo en la nieve, de febrero de 1923. Cabe mencionar que Ito Seiyu desarrolló un concepto psicológico llamado belleza y sufrimiento, mismo que se trata de un estado psicológico donde afloran aquellas emociones de auténtico deseo y drama real capturados entre el borde del dolor y placer durante la experiencia del sadomasoquismo consensual. A finales de los 1920 e inicios de los 1930 fue el tiempo del movimiento vanguardista eroguro en el arte y literatura japonesa. Dicho concepto, eroguro nansensu, es un anagrama, erótico, grotesco y disparatado, y describe el arte japonés y escritos que representan violencia y lo bizarro, en cierta manera, un erótico temprano del siglo XX. No se puede decir que Ito fue conscientemente quien desarrolló técnicas para lo que se convertiría en el moderno Shibari Kinbaku. Sin embargo, sus intereses en crear versiones más seguras del Hoyo-Jutsu para atar a sus modelos era lo que lo motivaba a él y a sus seguidores en dicha dirección. Desgraciadamente, durante la Segunda Guerra Mundial se perdieron muchos de los conocimientos antiguos sobre Hoyo-Jutsu y CME. El mismo Ito Seiyu expresó haber perdido todos sus trabajos tempranos durante los bombardeos en Tokio en el verano de 1945. Hasta aquí la primera parte de la síntesis de la belleza del Kinbaku del maestro Master K. Como pueden ver, es muy importante conocer esta información porque nos va a ayudar a limpiar nuestra mente de diferentes falacias, diferentes mentiras, información errada que hay merodeando por redes sociales y que permanece hoy en día volando en todo internet. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify como Kalmecak Kinbaku, @Kalmecak Kinbaku. Recuerda que damos cursos de Shibari nivel básico, intermedio y avanzado con información actualizada en el estilo del maestro Bruce Essinem, Nina Rus y gestión corporal del maestro Koi Nawakai y Ren Yagami. También contamos con sesiones fotográficas hedónicas, sensoriales y meditativas, renta del área de práctica para sesionar o gimnasio de Shibari. También estamos abiertos a colaboraciones. Yo soy Charles Ilcoat y nos vemos hasta la próxima entrega. #Sicarios de la cuerda. Bye.